hermanos, muchas gracias al Señor por esta oportunidad. Y si nosotros hablamos de lo que aconteció un día como este, de lo que estamos celebrando un día como este, déjeme decirle que este es el mensaje más poderoso del Evangelio. Es el mensaje más poderoso de la Biblia. Yo estaba pensando, y mientras oraba y preparaba todo este tema, yo recuerdo que el Señor me dio la primera oportunidad de predicar a los 13 años. Y recuerdo que desde ahí hacia acá he tenido la oportunidad de predicar en diferentes momentos, y en los últimos, aproximadamente en los últimos 15 años he estado completamente detenido a predicar la palabra del Señor. Y uno piensa, de todos esos sermones, yo estaba pensando, no sé la verdad cuántos serían, sé que son unos cuantos, pero de esos cientos y cientos de sermones, uno puede pensar, ¿cuál sería el sermón preferido? ¿O cuál sería el sermón más poderoso? Déjeme decirle que este es el sermón más poderoso del Evangelio. Tanto así que si un día como este no hubiese acontecido, vana sería nuestra fe. Así que hemos titulado asimismo esta mañana la predicación el sermón más poderoso del cristianismo. Y no voy a apelar a tus sentimientos. No voy a decir, decreta esto, reclama aquello. Simplemente te voy a decir que este sermón es poderoso porque el Evangelio de Cristo es el único que tiene poder para transformar vidas. Y porque Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. ¿Alguien da gloria al Señor por eso? Les invito a buscar Mateo capítulo 28. Mateo 28 dice así, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, llegando, promovió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Quiero estar compartiendo con ustedes el siguiente bosquejo. Primero vamos a hablar cómo Jesús anunció su resurrección antes de su muerte, para enfatizar así que lo que Dios promete, Dios lo cumple, ¿verdad que sí? En segundo lugar, vamos a hablar cómo la resurrección está relacionada con la fiesta de las primicias o los primeros frutos. En segundo lugar, vamos a ver el desarrollo de los acontecimientos. Y en tercer lugar y en cuarto lugar, los dos mensajes de la resurrección. Así que, en primer lugar, hay tumbas pero muy famosas en el mundo. Una de ellas es conocida como la Abadía de Westminster. Está en la ciudad de Londres. Toda persona que va a Londres de una u otra manera quiere ir a este lugar, ya que en Westminster están los restos de las personas más nobles en Inglaterra. Así que es un lugar de donde uno no esperaría que fuese un lugar de lujo, un lugar donde solo pueden haber personas enterradas, pero es un lugar renombrado en el mundo entero. Westminster es muy famoso este lugar por las tumbas de las personas que ahí están. Otro de los lugares muy famosos en los Estados Unidos es el cementerio de Arlington en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia. Y cuando uno va a este lugar puede encontrar allí los restos de los americanos más prominentes de la historia, o gran parte de la historia de los Estados Unidos están aquí. Así que al igual que Westminster, el cementerio de Arlington es muy famoso por los restos de las personas que están allí.
Y otro que es muy conocido, ¿verdad?, es las pirámides egipcias. Y cuando hablamos de este lugar, ellos contienen también cuerpos momificados de los antiguos potentados de este lugar. Estos tres lugares tienen en común algo, que son muy famosos. Y otra cosa que tienen en común es que su fama está basada en los restos de las personas que ahí están. Pero qué maravilloso, hermano, que la tumba de nuestro Señor Jesucristo tiene toda su fama por ser todo lo contrario. Es decir, mientras estos lugares son famosos por los restos de las personas que ahí están, la tumba de Jesucristo es famosa porque sus restos no están allí. Si así podemos hablar toda la mañana de la tumba de Mahoma, la tumba de Marx, de Engel, de Mao Zedong, de todas esas personas que existieron a lo largo de la historia, que algunos de ellos se proclamaron como Dios, otros de ellos se proclamaron en contra de Dios, y lo cierto es que cada uno de ellos está en una tumba. Qué bueno que la tumba de nuestro Señor, su fama más grande, es por la ausencia de un cuerpo. Alguien dice: gloria sea el nombre del Señor. Así que, a modo de introducción también, quiero hacer una pregunta. ¿Quién levantó el cuerpo de la tumba? Eso fue una pregunta que estuvo rondando en todo el primer siglo. La gente decía: ¿quién se llevó el cuerpo? Porque algunos que no creen en los milagros o en la resurrección, o que incluso dudaban o ponían en tela de juicio el ministerio del Señor Jesucristo, se harían la pregunta: bueno, ¿y quién se llevó el cuerpo? Porque eso es un cuento de hadas, decir que Cristo resucitó. Tanto es así que algunos de ellos pudieron pensar y decir, como en el primer siglo, bueno, los discípulos se llevaron el cuerpo. Esta tesis evidentemente es contrarrestada por la siguiente idea, y es que los discípulos, si la noche anterior, la noche antes de la crucifixión, donde están llevándose a Jesús, lo están apresando, fue justo en ese lugar donde los discípulos se fueron, en vida le abandonaron, imagínense, cuando ahora está en una tumba. Lo siguiente es que la propia historia muestra cómo los apóstoles del Señor, cada uno de ellos, los 11 apóstoles, incluyendo a Matías, exceptuando a Juan, ¿verdad?, que muere de muerte natural, los 11 restantes dieron su vida por Jesucristo. Yo no sé usted, pero yo no sería capaz, si fuese uno de estos apóstoles y yo hubiese robado el cuerpo de Jesús, no sería capaz de dar la vida por una mentira. Nosotros sabemos que así hay mucha gente hoy, que no solo dan la vida por una mentira, sino que se la creen. Vivimos en una sociedad tristemente con esa percepción. Pero lo interesante es que por las Escrituras y la historia queda descalificado en que el cuerpo de Jesús se lo llevaron los discípulos. Otro de los rumores que se corría era que los propios judíos se habían llevado el cuerpo. Pero ¿sabe? Fueron los judíos, o parte o gran parte del pueblo judío, los que gritaron: crucifícanle. Así que ellos evidentemente no tienen ninguna intención de que el cuerpo desaparezca, ya cuando ellos, en su incredulidad y en su maldad, lo que gritaron fue: crucifíquenle. Y otros que piensan, y los rumores se manejaron en el primer siglo, eran los propios romanos. Ellos se llevaron el cuerpo. Bueno, fueron los propios romanos encargados de dos cosas: de cuidar la tumba, y lo segundo, de esconder el mensaje verdadero de que Él había resucitado. Así que evidentemente tampoco fueron los romanos. Y uno se haría la pregunta, ante todos estos gremios, ante todos estos grupos: ¿quién levantó el cuerpo de la tumba? Vamos a ver lo primero, y es que Jesús anunció su resurrección antes de su muerte. Miren lo que dice Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En primer lugar, vamos a ver en reiteradas ocasiones, también lo vamos a ver aquí en Mateo 16:22 al 23, vamos a ver cómo Jesús está diciendo: yo voy a ser entregado, yo voy a ser sacrificado, yo voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Y no fue en una o en dos, sino que en varias ocasiones lo encontramos también en Mateo 20, verso 17, donde dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y le dijo: he aquí,
subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Qué interesante que los apóstoles fueron parte de todo esto, menos la última frase, que al tercer día resucitaría. Los apóstoles subieron con Jesús a Jerusalén. Los apóstoles vieron cuando le apresaron, incluso casi todos ellos huyeron. Los apóstoles estuvieron ahí cuando le condenaron, o estuvieron algunos cerca. Estuvieron ahí cuando el pueblo le escarneció, cuando el pueblo le azotó por medio de las autoridades, cuando le crucificaron, estuvieron de lejos. Pero el Señor Jesús se lo dijo en varias ocasiones y aún así ellos lo olvidaron. Qué mala memoria nosotros tenemos para las cosas buenas de Dios. El Señor lo había dicho en varias ocasiones. Y lo que encontramos es, según las narraciones que veremos más adelante, que Jesús ha resucitado y que los apóstoles y que los discípulos, cada uno de ellos, está recluido. Hermanos, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Cuando Dios dice en su palabra que va a hacer, Dios lo hace. Si Él dijo que vendría para darnos vida eterna, Él lo prometió, Él lo cumplirá. Si Él dijo que estaría con su iglesia hasta el fin del mundo, Él lo prometió y Él lo cumple. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? Fíjense cómo el Señor lo había anunciado. También lo vemos en Mateo 27, 63, cuando dice al día siguiente que después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, fíjense, lo que los discípulos habían olvidado, los fariseos y los principales sacerdotes no lo olvidaron. Dice: recordamos que aquel engañador dijo cuando vivía, después de 3 días resucitaré. En otras palabras, aunque Jesús le estaba diciendo a sus apóstoles que iba a resucitar, lo dijo en ocasiones aparte, pero de alguna forma también se lo dijo en público, que llegó a todo lugar. Mientras los discípulos están aparentemente derrotados, los enemigos de la cruz, los enemigos del Evangelio, los enemigos de Jesucristo están diciendo: mira, por si acaso, nosotros necesitamos que nos den una guarda y que tengan ahí todo bajo control, no sea que desaparezca el cuerpo y sea peor después lo que comience a ruborarse. Así que vemos como el mismo Señor Jesús, sabiendo lo que iba a padecer y sabiendo lo que iba a sufrir, recuerden, es el Hijo de Dios, Él es Dios, y aún así está dando palabras de ánimo: voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Hermanos, la resurrección es pilar fundamental de nuestra fe. Si no hay resurrección, no hay evangelio verdadero. Si no hay resurrección, seríamos un grupo más de los que creen en algo, en una filosofía o en una utopía o en una surrealidad o en una religión que se crea algo para descansar y poner su confianza. Pero la resurrección, lo que Él dijo que iba a acontecer, aconteció. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por eso? Vamos a ver en segundo lugar cómo la resurrección está relacionada con la fiesta de las primicias o los primeros frutos. Recuerden que los judíos tenían 7 grandes fiestas, y cada una de estas fiestas, que fue dado en Levítico 23, cada una de ellas recordaba una parte esencial del ministerio de Cristo. Esta fiesta de las primicias era donde el pueblo iba a traer, ¿verdad?, esos primeros frutos después de la cosecha, iban a traerlo al Señor. Y fíjense cómo dice Levítico 23, verso 9: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Algo interesante es que están amaneciendo, es el primer día de la semana, los discípulos están recluidos, lo último que recuerdan es la muerte dolorosa de la cruz, y para ellos no hay resurrección. Ellos han olvidado la promesa, ellos han olvidado que el que resucitó a Lázaro, que el que resucitó al hijo de la viuda de Naín, el que sanó a los leprosos, el que hizo tantos milagros, ellos han olvidado
que dijo que iba a resucitar. Pero según el rito judío, lo que está ocurriendo bien temprano en la mañana es que el sacerdote está saliendo y antes que amanezca, él va a buscar esos primeros frutos. Y mientras el sacerdote está saliendo a buscar los primeros frutos, algo está ocurriendo en aquella tumba que el universo tiene que enterarse. Y fíjense cómo se nos relaciona la fiesta de los primeros frutos con la resurrección de Cristo como la primicia. Como se predicaba en el sermón de la madrugada, ¿verdad? A través de nuestro hermano Carlos, cuando se habla de 1 Corintios 15, y se habla de la resurrección, hermano. Mire, usted puede predicar de todos los temas de la Biblia, porque toda la Biblia mantiene una unidad en Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, de una forma u otra, nos está señalando que Jesucristo es nuestro Dios y es nuestro Salvador. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando vemos esta fiesta de los primeros frutos, hay esperanza de nuestra resurrección, porque ya las primicias de la resurrección fueron entregadas al mismo Dios. Jesucristo resucitó. Yo no sé si usted entiende esto, pero cuánta gente piensa que está creyendo, y digo piensa que está creyendo en el verdadero Dios, y van a ser desilusionados. Una desilusión fatal. ¿Cuánta gente hoy vive como si lo estuviese haciendo para Dios, o si lo estuviese haciendo en el camino correcto? Y tú y yo sabemos que solo hay salvación por medio de Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otra religión, no hay una denominación, no hay otra vía en la que uno pueda llegar a Dios, sino es a través de Jesucristo. Y este resucitó. La Biblia nos habla de que Cristo es la primicia de la resurrección, como dice el pasaje que citaba. 1 Corintios dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre. Y el Evangelio aquí está citando la palabra de Jesucristo aquí por medio de Pablo. Está diciendo que la muerte entró por un hombre, el primer Adán. Y fue Adán puesto en comunión perfecta con Dios, que se le dijo: esto no puedes hacer. Y eso específicamente fue lo que hizo. El hombre decidió ir contra la naturaleza de la santidad de Dios y desobedeció. Y por causa del primer Adán, todos nosotros hoy morimos. Todos nosotros hoy heredamos una naturaleza corrupta. Pero dice entonces Pablo que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por aquel primer Adán le falló a Dios, le dio la espalda a Dios, cayó seducido por el pecado. Pero el segundo Adán, incluso Jesucristo en aquel desierto, siendo tentado, se mantuvo en santidad, demostrándonos que el segundo Adán vino a arreglar lo que el primer Adán corrompió: la comunión directa con el Padre. Y fíjense cómo dice el verso 22: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, escucha este orden porque es el orden de la resurrección. Cada uno en su debido orden. Cristo, ya Él resucitó. Entonces, ¿qué estamos esperando? Dice Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, hermanos, queda esta otra resurrección, donde tú y yo seamos unidos con nuestro Señor por la eternidad. Nuestra esperanza, escuche, nuestra esperanza no está en esta tierra. No te aferres más a esta tierra. ¿Cuánta gente por aferrarse a esta tierra, a los tesoros de esta tierra, a los beneficios que te pueden dar en esta tierra, le dan la espalda a Dios? Así que cuando hablamos de que Cristo es la primicia de la resurrección, uno puede decir: Señor, gloria sea a tu nombre, porque tú vives, yo viviré mañana, como dice el maravilloso himno, porque Él resucitó y venció la muerte. Escucha esto, iglesia: no hay de qué temer a la muerte, pues la muerte también fue vencida
por nuestro Señor Jesús. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces vemos cómo Jesús es la primicia de la cosecha de cebada. Es el primogénito de María, como dice en Mateo, el primogénito del Dios Padre, Hebreos 1:6, el primogénito de toda creación, se menciona como el primogénito de entre los muertos, el primogénito de muchos hermanos, según Romanos 8. Jesús es la primicia de los resucitados, lo veíamos en este pasaje. Jesús es el principio de la creación, el que tiene la preeminencia. Y algo importante con cada uno de estos términos es que hay una secta o una falsa religión llamada los testigos de Jehová, que toman algunos de estos textos y dicen: mira, Jesucristo es el primogénito, es decir, el primer ser creado. Pero la palabra griega prototokos no significa primero creado, sino que significa, ¿verdad?, es en la cabeza, es decir, hablando de la autoridad. Incluso cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, el mismo texto de Colosenses nos dice que por medio de Él fue creado el mundo, por Él y para Él. Así que si hablamos de Jesucristo, si hablamos de Él como el primogénito, es el que tiene todo el poder y la autoridad. Eterno igual al Padre, eterno igual al Espíritu Santo. Y cuando nosotros decimos Él es todo lo que nuestra generación necesita, Jesucristo es todo lo que el mundo necesita. Quizás tú has dicho: ay, pastor, mis hijos. Ay, pastor, mi matrimonio. Nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestra sociedad, nuestros gobernantes, lo que necesitan es a Jesucristo. Hermano, no es en la filosofía humana, no es en la experiencia humana donde el hombre encuentra su máxima realización, es en Jesucristo. Veamos entonces en tercer lugar el desarrollo de los acontecimientos, y algunos de estos, como se ha desarrollado en todo el servicio, los voy a mencionar solamente. En primer lugar, dice que las mujeres visitan la tumba. Qué interesante que estas mujeres se estaban preparando bien temprano, pero cuando se estaban preparando, quizás una de ellas le dice: mira, recuerda las especies, oye, este perfume, bueno, este que es el mejor, porque ellas fueron a aquella tumba muy diferente a como tú y yo vinimos en esta mañana al templo. Hoy el mundo evangélico, en su mayoría, celebra el día de la resurrección. Y muchos se levantan temprano, unos que son más dorminones, dan el culto a las 11 de la mañana. Si alguien nos está viendo que da el culto a esa hora, es broma, pero bueno, es verdad. Aquí en Cuba nos levantamos a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, para estar aquí bien temprano. Pero lo increíble es que cada uno de nosotros que nos levantamos hoy bien temprano para venir a la casa del Señor, vinimos a celebrar al que vive por los siglos de los siglos. Aquellas mujeres salieron no a celebrar al que vivía entre los muertos, sino a preparar un muerto. Pero al menos ellas lo fueron a hacer. Pero qué sorpresa se llevarían estas mujeres. Ellas fueron a hacer algo noble, pero solo tenían un error: que al que ellas iban, a la persona que ellos iban a preparar, que ellas iban a preparar, había dicho que iba a resucitar. El terremoto y la piedra removida. Es interesante cómo la muerte de Jesús en Mateo 27:51 dice que hubo un terremoto. Y ahora, con la piedra removida y la resurrección, hay otro terremoto. De una manera u otra, la tierra estaba anunciando que el que murió está resucitando. Miren, hermanos, tú y yo tenemos que ser más que la tierra. Tú y yo tenemos que ser más que cosas inanimadas, porque tú y yo tenemos vida, tenemos aliento de vida, tenemos el Espíritu Santo entre nosotros. Es decir, anunciemos a este mundo que se muere en delitos y pecados, que Jesucristo resucitó y vive y viene otra vez. Alguien puede decir gloria al Señor. Hermanos, hay esperanza. Por eso que decimos que este es el mensaje más poderoso del cristianismo, que aquel que murió por nosotros, que murió en lugar de nosotros, que era el único que podía morir por nosotros y darnos vida eterna, lo hizo. Y no solo murió. Un evento trae a colación con el siguiente evento. Por eso cuando vemos la cruz, no era el medio de salvación. El medio de salvación es Jesucristo. La cruz fue lo que Él escogió. Entre todas las muertes, una de las más tristes y la más vergonzosas, por amor a la humanidad. Si hoy miramos a la cruz, créame que hay detractores de la cruz. He leído de todo y ya uno está acostumbrado a esta semana
ver mientras la iglesia de Cristo está concentrada en anunciar el evangelio, hay otros cristianos que están concentrados en debatir si hacemos esto o no. Es decir, usted se estaba preparando por la mañana, el viernes de las 7 frases, el día del lavatorio de pies, y muchos, en vez de hacer eso, están diciendo, ¿hay que celebrar Semana Santa o no? ¿Hay que lavarse los pies o no? ¿Deberían los evangélicos levantarse temprano e ir a celebrar resurrección? ¿Deberían los evangélicos poner cruces y llorar el día? Y uno dice, hay que madurar, hay que crecer. Dios no pide una Semana Santa. Él pide una iglesia santa. No existe un Viernes Santo. Existe un Cristo Santo que, según la historia y la Biblia, parece ser que fue el viernes que entregó su vida. Pero yo no hago el Viernes Santo, ni el Sábado Santo, ni el Domingo Santo, ni ninguno de esos días santos, porque santos somos nosotros, aquellos que hemos sido llamados por Jesucristo. Mientras uno dice, no, a mí no me gusta la cruz, porque eso lo leí en estos días, y respeto todas las opiniones, pero uno decía, bueno, que la cruz, que no. Entonces, perdiendo tiempo en hablar que si la cruz o no la cruz, mientras otros decimos, mira, es que esa cruz no se está adorando, pero esa cruz me recuerda que yo tenía que estar ahí, y el Rey de la vida fue a ella por amor a mí, para darme vida eterna. No adoro la cruz, sino al Cristo que estuvo en ella. Y mientras muchos miran la cruz y ven en ella dolor, yo miro la cruz y digo, Señor, si tú hace 2000 años no hubieses estado puesto en esa cruz, ¿qué hubiese sido de mi vida hoy? Pero tenemos hoy vida eterna. Tenemos hoy esperanza. Así que el terremoto y la piedra removida, ¡qué interesante! Si avanzamos la historia, bueno, déjenme primero retroceder la historia. Si retrocedemos la historia, Jesús no necesita una piedra, una puerta para entrar o para salir. Él es Dios. Las mujeres, evidentemente aquella piedra estaba bien pesada, porque ellas mientras iban decían, ¿y quién nos va a mover la piedra? Oye, eso no hay quien lo mueva. Una de las cosas que tenían este sistema de tumba era una piedra bien gigante para que no se moviera con facilidad, y si se iba a mover, fueran bastantes personas, movimiento, y entonces la gente sube, están andando, están haciendo algo en aquella tumba. Pero dice que la piedra fue movida. Cuando la piedra se mueve, ¿dónde está Jesús? Jesús no está dentro. Entonces, la piedra no se mueve para que Jesús salga. La piedra se mueve para que la humanidad mire dentro y diga, no está aquí. ¿Dónde está Él? Hermano, claro que es el mensaje más poderoso del cristianismo. Que hay una tumba vacía, pero hay una iglesia llena del poder de Jesucristo. Fíjense cómo sigue diciendo la historia, que las mujeres se enfrentan con el ángel y la tumba vacía. Conocemos ahí cómo ellas comienzan a hablar, incluso una de ellas lo confunde con el hortelano, dice, ¿dónde lo pusiste, maestro, verdad? Pero las mujeres, interesantemente, son esas primeras evangelistas. Ellas toman y dicen, van a los apóstoles y le dicen, no está, no está. Pedro y Juan, ambos salen, pero Juan llega primero. Pedro es más viejo, Juan evidentemente es más joven, lo vemos por la narración, pero Juan llega primero, pero se detiene y espera al viejo. Él no entra. Y cuando vemos en esta hermosa narración, dice que ellos encontraron ahí su manto, el turbante, doblado. Según la tradición judía, cuando un rabino terminaba su ministerio, una de las cosas que hacía era con su manto, lo doblaba y lo ponía en un lugar, porque decía, he terminado mi obra. Cuando los discípulos, hay un comentarista que dice, cuando los discípulos ven aquel manto allí doblado, ellos están entendiendo que el maestro ha terminado su obra activamente, es decir, su ministerio terrenal ha terminado, pero evidentemente, por lo que Jesús más adelante le va a decir, comienza ahora el ministerio de los apóstoles, siguiendo con el mandato de Jesucristo. El que Jesús hubiese terminado toda la obra no significa que nosotros hemos terminado la nuestra. Hasta que Cristo venga por nosotros, tenemos cada día que vivir para el Señor
y cada día anunciarles a otros que hay esperanza y hay salvación en Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Hermano, yo me siento tan afortunado porque siendo un pecador, siendo un perdido, siendo lo peor, el Señor me rescató sin merecerlo. La gente cuando nos mira se queda solo con 1% de lo que nosotros somos, pero no tiene la esencia de lo que nosotros somos. Cuando la gente te mira, solo ve lo que tú le permites que vean. Por eso es que digo que si el mundo me viese tal cual soy, con mis pensamientos, con lo que batallo por serle fiel a Dios, con lo que viene a mi mente, le digo, Señor, líbrame de esto, pero a veces fallo y le digo, Señor, ayúdame, no quiero ser dominado por el pecado, quiero pelear para agradarte con toda mi fuerza. Si la gente supiera todas las batallas que tú y yo tenemos, la gente diría, yo creo que la gente diría lo que ya la palabra nos dijo: no somos dignos. Pero no se trata de quién es digno, se trata que Jesucristo, siendo digno, nos hace dignos por amor de su nombre. Hermano, no es que te sientas arrogante o que tengas un orgullo malsano, sino que puedas decir, Señor, qué privilegio que entre tantos me escogiste a mí, que entre tantos me llamaste y me diste salvación. Y hoy puedo decir, sigo en pie, sigo peleando la buena batalla de la fe, porque tu Hijo Jesucristo me salvó. ¿Alguien dice amén a eso? Alguien que dice, había una canción por ahí que decía, no sé, los que están agradecidos y qué sé yo. No, los verdaderos agradecidos en este mundo somos aquellos que hemos sido lavados y comprados por la sangre del Cordero. ¿Sabes por qué? Porque la muerte no tiene potestad sobre los hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el infierno no tiene autoridad sobre aquellos que depositamos nuestra fe y nuestro arrepentimiento en el Señor. Esos somos los verdaderos privilegiados de este mundo. Aquellos que decimos, Señor, gracias porque me diste salvación. Las mujeres informan, los apóstoles vienen y después vamos a ver una secuencia de apariciones a María Magdalena. Ella da el mensaje, después vamos a ver más adelante la aparición a otras mujeres con este mensaje también a los apóstoles, y los guardas informan a los líderes religiosos. Mientras hay un mensaje para los apóstoles, hay otro mensaje con mucho dinero para mantener aquello oculto. Pero ¿sabe qué? No hay dinero en este mundo, no hay diablo ni demonio en este mundo, no hay autoridad en este mundo que pueda detener el mensaje más poderoso del cristianismo, que Él resucitó y viene por su iglesia otra vez. ¿Alguien dice amén? La aparición a los discípulos en el camino a Emaús, Lucas 24 nos cuenta de dos que iban y se le aparece Jesús y va con ellos y le reconoce cuando Él parte el pan, viéndolo como el maestro. Y en ese mensaje, una de las cosas maravillosas que vemos es que se comienza a dar evidencia de aquellos primeros de que Jesús resucitó. Quizás alguien te dice, tú no has visto a Dios, tú le has visto resucitado. Bueno, yo te diría, no sé, háblame de cualquier héroe o cualquier mártir y pregúntale a alguien si lo ha visto. No lo ha visto. Lo que sabes de ellos es a través de la evidencia histórica. Bueno, la Biblia está comprobado como un libro de ciencia, un libro histórico, un libro fundamentado. Y cuando vamos a él, la evidencia nos muestra no 1, no 12, sino más de 500 personas que vieron a Jesucristo resucitado. Miren cómo dice que la aparición de Simón Pedro y a los demás discípulos, ¿verdad?, que informan, la aparición a los 10 apóstoles más adelante, la aparición a los 11 apóstoles el domingo siguiente. Solo voy a recalcar una de estas apariciones. Hay un momento donde Jesús se le aparece a los apóstoles y lo que está ocurriendo es que Tomás no está allí. Dice que se le vuelve a aparecer y en esa ocasión se le muestra a Tomás. ¿Y qué es lo que le dice? Ven, Tomás. ¡Ah, Señor mío y Dios mío! Dice, ¡ah, Tomás! ¡Ay, Tomás! Porque viste, creíste. Más bienaventurados son aquellos del buen samaritano en el 2023 que no me vieron y creyeron. Más bienaventurados son aquellos en Cuba entera y alrededor del mundo que para el 2023, el día de resurrección, estarán diciendo que yo resucité y vengo de nuevo por ellos. Estaba hablando de nosotros.
El Señor Jesucristo estaba hablando de ti y de mí y de muchos más después de ellos y de muchos más después de nosotros, que no vimos, pero creemos. Alguien dice aleluya. Hermanos, el mensaje más poderoso del cristianismo es que esa tumba sigue vacía y seguirá vacía. Y aquellos que lo quisieran ver en esa tumba van a tener la peor, horrenda expectación de juicio y posteriormente de tormento. Tomás. Hoy hay muchos Tomás. Hoy hay mucha gente que dice, no me interesa. Quizás algunos de nosotros en un tiempo fuimos ese Tomás. Quizás tenemos gente en nuestra familia que todavía está como ese Tomás. Pero qué bueno que en esta mañana podemos decir, Señor, gracias. Porque aunque no te vi, sí te experimento cada día y veo cada día tu salvación en mí. ¿Alguien dice amén? Quisiera entonces hablar de esta última parte antes de terminar. Hay aparición a 7 apóstoles, aparición a los 500, ¿verdad? En 1 Corintios se nos dice, aparición a Jacobo, el hermano de Jesús, aparición a los discípulos con la comisión en Jerusalén de ir y predicar el evangelio, y la aparición final y la ascensión. Me llama algo poderosamente la atención en esta última aparición. Cuando estamos leyendo Hechos, por ejemplo, Hechos capítulo 1, puede buscarlo allí. Hechos capítulo 1, verso 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. Quiero que imagines por un momento este evento. Fíjense cómo Mateo, Lucas y Hechos nos recalcan esto. Dice que cuando él está ascendiendo, los discípulos se quedan mirando, y si yo estuviese ahí, yo hubiese hecho lo mismo. Quiero verlo hasta el último momento. No todos los días te suba alguien al cielo así. Y menos el Hijo de Dios, que si en un momento dudaste. Miren, hermanos, cuántas veces los apóstoles fueron desaprobados en el ministerio. Varias ocasiones. Te pongo un ejemplo. Hay un momento que hay un demoniado, ellos no pueden sacar al demonio. Viene el Señor, le dice, hay un momento en que vienen 2 de ellos y le dicen, Señor, ¿por qué no fundes a esa gente? ¿Por qué no manda fuego? Y dice, ustedes no saben ni qué espíritus son. Hay momentos en que Pedro está caminando y se empieza a hundir en el agua, ¿verdad? ¿Recuerdan? Hay tantos y tantos momentos en que ellos fallan, pero Jesús sigue ahí con ellos. Hay tantos y tantos momentos en que ellos flaquean, pero Jesús sigue con ellos. La última prueba más terrible es cuando la crucifixión, es decir, cuando la apresan, que todos se han ido. Pero la última prueba, a mi entender, en mi humilde opinión, más terrible, es que Cristo está resucitado y ellos están completamente destrozados. Ya Cristo se le presenta, según los acontecimientos, le ha dado el mensaje de resurrección, le dice, nos vamos a ver en tal lugar. Ya Él está ascendiendo. Cristo le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y haced todas estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús ha dado la mayor ordenanza, el mayor mandamiento en cuanto a la predicación del Evangelio. Está ascendiendo y los apóstoles no se quieren perder un detalle. Usted sabe que siempre en una foto o en un grupo hay un despistado. A ver, miren todos para acá, y siempre hay uno que para acá, y uno que está mirando. Siempre hay un despistado. Pero yo creo que ese momento, todos los apóstoles, al ascender Él en las nubes, decían, ay Señor, quiero verte hasta el último momento. Miren lo que aconteció allí. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Déjame ver si yo puedo representar esto rápido. Rápido acá. Porque me encanta esta historia. Es como que ellos están mirando. Ellos, espera que un momentico. Caldi, ven acá. Y dice, los apóstoles están mirando, Él está ascendiendo. Y están todos los apóstoles por aquí, apóstoles. Y los apóstoles están mirando y dice que se aparecen 2 hombres. Y le dicen, fíjense cómo dice el texto. ¿Por qué están mirando al cielo? Ellos miran al cielo y esos 2 seres angelicales le dicen, ¿y por qué están mirando al cielo?
¿Cómo que porque está mirando al cielo? Es nuestro maestro. ¿Se dan cuenta ustedes de la historia? Y fíjense cómo dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Entienden ustedes el último mensaje mientras ellos están mirando a Jesús? Ellos están mirando, no se quieren perder un detalle. Ellos posiblemente ni sepan lo que va a pasar a partir de ese momento, pero aún así hay dos seres que le dicen, este mismo Jesús, este mismo Jesús que ustedes le están viendo ir al cielo, viene otra vez. ¿Sabe cómo terminaron esos apóstoles? ¿Sabe cómo terminaron esos apóstoles? Dando su vida por el evangelio. Unos de ellos crucificados, otros muertos a piedra, otros aserrados, otros sacrificados. Pero cada uno de ellos ya no se quedaría todos los días mirando al cielo, sino diciendo, Señor, sé que vienes por mí otra vez. Quiero serte fiel y quiero predicar tu verdad. Somos responsables de compartir el mensaje más poderoso del cristianismo, hermano. No es los sábados nada más, no es un lunes, no es un día específico. Todos los días de nuestra vida y en las oportunidades que Dios nos dé, somos responsables de anunciar que ese Jesús que ascendió al cielo y que los apóstoles no querían perderse un detalle, viene otra vez por su iglesia. ¿Alguien dice amén? Los dos mensajes de la resurrección, y con esto termino. El ángel a las mujeres le da el mensaje, he aquí, él ha resucitado, anúncialo. Pero los ancianos a los soldados le dan mucho dinero, pero mucho dinero. ¿Y qué ocurrió allí? Ellos tomaron el dinero, se callaron la boca en cuanto a la verdad y le abrieron, como hace todo el mundo cuando se calla la boca en cuanto a la verdad, le abrieron para propagar una mentira. ¿Cuál era la mentira? Nos quedamos dormidos y sus discípulos vinieron y robaron el cuerpo. Termino con este ejemplo. Soy el soldado que está, o uno de los soldados que estaba esa noche. Los evangelios dicen que en un terremoto algo ocurrió sobrenatural ahí y está la resurrección. Cuando ellos me dicen, oye, algo pasó aquí, dice, usted tranquilo, toma este dinero. Y si se enteran las autoridades, nosotros intercedemos por ustedes. Dos cosas: dinero con garantía de vida, porque ellos sabían que si le daban el dinero y no le daban la garantía de vida, ¿para qué querían el dinero? Usted se calla, usted dice que los discípulos robaron el cuerpo. Yo soy uno de esos soldados. Mientras van las mujeres a dar el mensaje a los apóstoles, ese soldado sale por la mañana, pero el rumor comienza a correr. De hecho, los evangelios dicen, y esto se ha mantenido hasta el día de hoy, hasta el día que los evangelistas están escribiendo. Y alguien me pregunta, oye, ven acá, ¿tú eras de los que estabas en la guardia esa noche? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Porque dice la gente que los discípulos se lo robaron y ustedes durmían. Sí, fue terrible. Los discípulos se lo robaron. Y usted pasa, dice, ¿verdad que sí? Y se va. Pero viene un segundo. Oye, ven acá, chico, ¿cómo es eso? ¿Que tú estabas durmiendo, todos los soldados estaban durmiendo? Y se robaron el cuerpo los discípulos. Sí, un sueño, eso fue terrible. Y ese se fue, se otro despistado más. Pero está usted ahí y se encuentra con este soldado y le dice, chico, pero yo solo quiero hacerte una pregunta. ¿Todos ustedes estaban durmiendo? Sí. ¿Cómo ustedes saben que fueron los discípulos entonces que se robaron el cuerpo? Hermano, era un mensaje suicida. Por eso que esta gente no era tanto el mensaje, sino el dinero y la garantía de vida, que se atrevieron a callarse. Pero tú y yo hoy te puedo preguntar qué ocurrió en esa cruz, qué ocurrió en aquella tumba hace aproximadamente 2000 años. Si estás convencido por el poder de la palabra, si estás convencido por el testimonio de los evangelistas de que Él resucitó, y si estás convencido que Cristo viene por ti, eres responsable, soy responsable de predicar y anunciar el mensaje más poderoso del cristianismo: que Cristo murió, que Cristo resucitó y que viene otra vez por su iglesia. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar a Él. Padre, gracias por tu inmenso amor. Señor, gracias por tu misericordia.
Gracias, oh Dios, por la resurrección de Jesucristo. Gracias por aquella tumba vacía, porque mientras más vacía está esa tumba, más llena está tu iglesia del poder de tu evangelio. Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque nos salvaste. No por obras, sino por tu gracia. No por nuestras obras y por nuestros méritos, sino por Jesucristo. Gracias, Señor, porque somos privilegiados de tenerte. Pero todavía hay muchos que no te conocen. Todavía hay muchos que te niegan. Todavía hay muchos que siguen difundiendo un mensaje equivocado de tu resurrección. Ayúdanos a ser testigos fieles de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir tu evangelio. Perdona nuestras faltas. Si hay alguien en medio nuestro que se está desviando de tu verdad, se está desviando de tu evangelio, rogamos que seas en su vida. Si hay alguien en medio nuestro que no te conoce, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo confronte su vida para salvación. Para aquellos que te conocemos, rogamos que nos sigas dando fuerzas a través de tu palabra para seguir, Señor, anunciando el mensaje más poderoso del cristianismo. Y es que Jesucristo vive, reina y viene otra vez por su iglesia. En tus manos estamos. A ti, Señor, te damos gracias. En ti ponemos nuestras cargas. En ti ponemos nuestras familias. Y te pedimos, Señor, que vengas otra vez por tu iglesia y ayúdanos a ser fieles hasta el final y a proclamar, Señor, el mensaje más poderoso: que Jesucristo resucitó y solo en Él hay vida eterna. A tu nombre y solo a tu nombre damos la gloria y damos gracias y te decimos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.